Imagina a una persona que parece el príncipe azul o la princesa perfecta, pero que, al cerrar la puerta, se transforma en un auténtico monstruo. ¿Te suena esa historia? Hoy vamos a mirar detrás de la máscara de una de las personalidades más complejas y destructivas que existen. Vamos a hablar de lo que hace temblar a alguien que, aparentemente, no le teme a nada. Te prometo que, al terminar este video, verás las relaciones tóxicas desde una perspectiva totalmente distinta y tendrás una herramienta poderosa para proteger tu salud mental. Pero antes, sé sincero conmigo. ¿Alguna vez has sentido que te estabas volviendo loco en una relación, a pesar de que tu pareja juraba que el problema eras tú? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a ver cuántos hemos pasado por lo mismo. Y te adelanto algo. El problema nunca fuiste tú. El problema es su miedo más profundo y mejor guardado. Para entender el origen de este miedo, tenemos que profundizar un poco en cómo funciona su mente. Hoy en día, la palabra narcisista se usa para todo. Solemos llamar así a quien se hace demasiados selfies o solo habla de sí mismo. Pero el narcisismo clínico es algo mucho más oscuro y complejo. Imagina la fachada de un edificio lujoso que, por dentro, no tiene nada más que tierra fría y vacía. En su infancia, estas personas sufrieron un trauma grave que les impidió desarrollar un yo auténtico. En su lugar, construyeron una identidad falsa, una máscara que se ven obligados a proteger cada segundo de su vida. Toda esa grandiosidad, esa soberbia y el desprecio hacia los demás no nacen de un exceso de amor propio. Al contrario, son un intento desesperado y constante por ocultar su vacío interior y su sentimiento de insuficiencia. Y es precisamente de ese vacío de donde nacen sus peores pesadillas. Existe un mito muy extendido que dice que los narcisistas están profundamente enamorados de sí mismos. Seguro que has oído más de una vez eso de, es que es un egocéntrico, solo piensa en él. Pero la realidad es muy distinta. Por dentro, lo que habita en esa persona es un vacío inmenso, como un agujero negro. Y aquí es donde llegamos a la raíz de su mayor temor: el miedo a ser alguien común y corriente. Imagina a alguien que se pasa el día fingiendo ser un superhéroe, un genio o un artista incomprendido. Para ellos, ser uno más del montón es equivalente a dejar de existir. Si te atreves a decirle que es simplemente un buen profesional o un tipo normal, no solo se sentirá herido, sentirá una rabia absoluta. ¿Por qué ocurre esto? Porque su autoestima no tiene cimientos reales, no tiene una base interna. Depende exclusivamente de puntales externos. Esa fachada de grandeza es, en realidad, su única forma de sobrevivir en sociedad. Piensa en un jarrón de cristal. Se ve lujoso y espectacular, pero está justo al borde de la mesa. Un solo movimiento en falso y se hará 1000 pedazos. Así de frágil es su estructura mental. Si los demás dejan de admirar su supuesta excepcionalidad, el narcisista empieza, literalmente, a asfixiarse. Le aterra la idea de despertar un día, mirarse al espejo y darse cuenta de que no destaca en nada. Ese miedo es lo que les empuja a inventar historias sobre logros increíbles, a atribuirse talentos que no poseen y a despreciar cruelmente los éxitos ajenos. Porque, al fin y al cabo, es mucho más fácil sentirse como un gigante invencible cuando te encargas de que todos a tu alrededor se sientan pequeños. Pero si profundizamos un poco más, nos encontramos con su mayor pesadilla, un miedo que los paraliza por completo: el pavor a ser desenmascarados. Piensa en la historia del mago de Oz. Detrás de esa figura imponente y poderosa, solo había un hombrecito asustado manipulando palancas detrás de una cortina. Un narcisista es exactamente como ese mago. Pasa toda su vida construyendo una fachada de grandeza, perfección y omnipotencia. Y lo que más teme en este mundo
es que alguien corra esa cortina, que alguien lo vea tal cual es, vulnerable, inseguro y carcomido por la vergüenza y la envidia. Por eso no toleran la más mínima crítica, hasta el comentario más inofensivo, como decirles que olvidaron comprar el pan, lo sienten como una amenaza directa que expone su imperfección. Por eso reaccionan con una furia totalmente desproporcionada. No descargan su ira contra ti porque no tengas razón, sino porque te has acercado demasiado a su secreto. Para proteger su máscara, son capaces de cualquier cosa: mentiras, engaños y las manipulaciones más crueles. Si sienten que empiezas a ver a través de ellos, harán lo imposible por hacerte quedar como el loco a ti. Retorcerán la realidad y le darán la vuelta a los hechos con tal de mantener su imagen a salvo. Para ellos, ser descubiertos significa el colapso total de su vida. Es la destrucción de la única identidad que han fabricado con tanto esfuerzo para mostrarle al mundo. El siguiente punto en la lista de sus peores pesadillas tiene mucho que ver con el anterior: la pérdida total de control sobre ti. Para un narcisista, las relaciones no son una unión entre dos iguales. Para ellos, todo es un juego de poder donde ellos mueven los hilos y tú eres simplemente su marioneta. En cuanto empiezas a mostrar algo de autonomía, el pánico los domina. Imagina por un momento a un titiritero que tira de una cuerda y de pronto la marioneta decide caminar en la dirección opuesta. Para él, eso es algo inaceptable. Ya sea que decidas salir con tus amigos sin pedir permiso, que encuentres un nuevo empleo o que simplemente empieces a defender tu propia opinión, el narcisista sentirá que el mundo se le escapa de las manos. Perder el control sobre su víctima les obliga a enfrentar una realidad aterradora: que su poder es solo una ilusión. Para intentar recuperar ese dominio, recurrirán a los trucos más sucios. Pueden pasar de jurarte amor eterno a provocarte un escándalo de la nada. Pueden manipularte a través de la culpa o incluso amenazarte con abandonarte. Pero aquí hay algo crucial que debes entender. Su agresividad en esos momentos no es una muestra de fuerza. Es, en realidad, el reflejo de una debilidad inmensa y de un miedo profundo. Tienen pánico a que descubras tu propia fuerza e independencia, porque en ese momento te darás cuenta de que no los necesitas para nada. Y será entonces cuando su castillo de cristal se derrumbe por completo. Hablemos de la reputación. Para una persona con trastorno narcisista, la opinión de los demás es sagrada. Su miedo al escrutinio público y a perder su estatus no tiene límites. De puertas para adentro, pueden ser tiranos crueles que te insultan y te humillan sin piedad. Pero en cuanto salen al mundo, frente a amigos o colegas, se transforman en seres encantadores, siempre dispuestos a ayudar a todo el mundo. Ese contraste tan radical entre el monstruo doméstico y el ángel público es lo que termina desquiciando a sus víctimas. Nadie te cree, porque ante los ojos de los demás, el narcisista es una persona ejemplar. ¿Por qué actúan así? Porque su falso yo se nutre exclusivamente de la admiración ajena. Si su reputación se mancha, si la gente descubre quiénes son en realidad, se quedan sin su principal fuente de energía. Por eso les aterra que cuentes la verdad sobre su comportamiento. Te aislarán, te convencerán de que tus problemas no le interesan a nadie y de que la ropa sucia se lava en casa. Y si la relación llega a su fin, serán los primeros en correr a contarle a todos vuestros conocidos lo inestable o terrible que eres. Necesitan golpear tu reputación primero para blindar la suya. Hacerte pasar por alguien que ha perdido la cabeza es su mejor seguro de vida. Así, cuando intentes alzar la voz, la sociedad ya habrá decidido creerles a ellos y no a ti. Ahora, vamos a desmontar otro mito. Muchos creen que lo peor que le puede pasar a un narcisista
es que lo odien. Pero no es así. El odio es una emoción intensa, y para ellos, cualquier tipo de emoción es alimento. En psicología, esto se conoce como suministro narcisista. Su verdadero miedo, ese que realmente los aterra, es la indiferencia total. Imagina a un vampiro emocional. No le importa si la sangre es dulce por tu amor o amarga por tus lágrimas y tu rabia. Lo único que necesita es que la sangre fluya. Cuando lloras, gritas o intentas desesperadamente tener la razón, lo estás alimentando. Le estás confirmando que tiene poder sobre ti, que es alguien importante. Pero si de repente te vuelves alguien frío, indiferente y dejas de reaccionar, lo condenas a un hambre emocional absoluta. Si dejas de caer en sus provocaciones, si miras a través de él y sigues con tu vida como si no estuviera, empezará a desesperarse. El silencio y la falta de atención lo obligan a enfrentarse a su propio vacío interior, ese del que huye desesperadamente. Es por eso que, tras una ruptura, suelen reaparecer con mensajes extraños o pequeñas provocaciones. Necesitan engancharte de alguna forma, extraer aunque sea una gota de tu atención para convencerse de que todavía existen y de que aún tienen poder sobre ti. Seamos sinceros, para un narcisista, los límites personales sanos son como el ajo para los vampiros de las películas antiguas. Les aterra encontrarse con alguien que sepa decir un no rotundo. En su mundo distorsionado, las reglas solo existen para ser pisoteadas. Si pones un límite, como pedir que no te llamen de madrugada o negarte a prestarles dinero, se lo toman como una ofensa personal. ¿Y por qué? Porque esos límites demuestran que eres una persona independiente, con derechos propios, y no un simple accesorio para alimentar su ego. Alguien con límites firmes es incómodo, porque es imposible de manipular. Por eso, un narcisista siempre empieza la relación tanteando el terreno. Al principio son pequeñas faltas de respeto. Llegar una hora tarde o soltar un comentario fuera de lugar a tu costa. Si te callas y lo dejas pasar, entienden que pueden seguir moviendo la cerca a su antojo. Pero si se topan con el muro de hormigón de tu autoestima, se descolocan. Empiezan a enfurecerse, a manipularte y a llamarte egoísta. Es irónico, ¿verdad? Un narcisista llamando egoísta a quien solo intenta protegerse. Le tienen pánico a tus límites, porque es ahí donde se estrella su ilusión de poder absoluto. Una persona que se respeta a sí misma nunca será una fuente de suministro útil para ellos por mucho tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las relaciones con este tipo de personas siempre resultan tan superficiales? Incluso tras 10 años de convivencia, podrías sentir que, en el fondo, no conoces a esa persona en absoluto. La clave está en que el narcisista siente un pavor absoluto hacia la verdadera intimidad emocional. Para alguien emocionalmente sano, la cercanía es un regalo. Es la libertad de abrirse, de mostrar las debilidades, de ser vulnerable y, aún así, sentirse aceptado. Pero para ellos, la vulnerabilidad es una amenaza de muerte. Si bajaran la guardia, verías ese inmenso vacío y esa profunda inseguridad que intentan esconder. Por eso viven con una armadura emocional que jamás se quitan. Son capaces de fingir cercanía y recitar diálogos de película, pero siempre habrá una barrera invisible, un frío inexplicable. En el momento en que la relación empieza a ganar profundidad, el narcisista entra en pánico y retrocede. Puede que, de la nada, provoque una discusión absurda, que desaparezca unos días o que incluso te traicione. Lo hace por una sola razón, para poner distancia. Siempre te mantendrán al alcance de su mano, pero nunca más cerca de ahí. Lo suficiente para que sigas nutriendo su ego con tu atención, pero lo bastante lejos para que no puedas asomarte a su alma y descubrir su verdadero rostro.
el de alguien que vive muerto de miedo. Hay otra pesadilla que los atormenta a diario: tu independencia absoluta. Y no hablo solo de libertad emocional, sino de cosas muy concretas: tu dinero, tu carrera y tu propio hogar. Una pareja sana siempre celebrará tus éxitos y tu crecimiento personal. Pero para un narcisista, tu fortaleza es una amenaza directa a su propia existencia. Si tienes tus propios ingresos, un buen trabajo y una red de amigos sólida, puedes hacer las maletas y marcharte en cualquier momento. Y como bien sabemos, para ellos perder el control es algo simplemente insoportable. Por eso mismo, utilizan una táctica de aislamiento gradual para debilitarte. Primero, pueden sugerirte con dulzura que dejes tu empleo, diciendo algo como: ¿para qué te vas a esforzar tanto? Yo puedo mantenernos a los dos. Después, empiezan a criticar a tus amigos y a tu familia, convenciéndote de que en realidad ellos te desean el mal. Al final, terminas en una jaula de oro, completamente aislada del mundo y a merced de su estado de ánimo. Tienen pánico a tu independencia porque saben la verdad. Saben que su comportamiento es despreciable. Y entienden perfectamente que en cuanto te des cuenta de que eres capaz de vivir sin ellos, no te quedarás ni un segundo más en ese infierno psicológico. Tu dependencia es su única garantía de que te quedarás a su lado, a pesar de todas las humillaciones. ¿Y qué hay de la responsabilidad? Para un narcisista, admitir un error es algo que suena a ciencia ficción. El miedo que sienten a hacerse cargo de sus propios actos tiene dimensiones patológicas. En una relación sana, las personas discuten, se reconcilian, piden perdón y aprenden de lo sucedido. Pero en el mundo del narcisista, la culpa siempre es de las circunstancias, del mal clima, del jefe o hasta del perro del vecino. De cualquiera, menos de él. Y lo más probable es que la culpa termine siendo tuya. Si pierde los estribos y te grita, es porque tú lo provocaste. Si te es infiel, es porque no le dabas suficiente atención. Utilizan un gaslighting brutal para reescribir la realidad y convencerte de que tú eres quien está mal. ¿Por qué les aterra tanto decir un simple «lo siento»? Porque admitir una falta destruiría esa imagen de deidad impecable que han proyectado. Si aceptan que se equivocaron, su falso yo se agrietaría. Su psique no es capaz de procesar la vergüenza, así que recurren a la proyección. Toman su culpa, su miseria y sus pensamientos más oscuros y, literalmente, te los endosan a ti. Te obligan a sentirte culpable por las cosas que ellos mismos hicieron. Ese pánico a no tener la razón hace que sea imposible resolver cualquier conflicto, porque, para un narcisista, el problema siempre estará en ti, jamás en él. Es común ver a este tipo de personas obsesionadas con su imagen, su juventud y su estatus social. Esto nos revela su miedo existencial más profundo, el terror a envejecer y a dejar de ser atractivos. Para la mayoría, el paso del tiempo es un proceso natural, una etapa más de la vida. Pero para un narcisista, es una tragedia de proporciones épicas. Su belleza, su juventud o su éxito son su moneda de cambio, las herramientas que usan para comprar la atención y la admiración de los demás. Cuando esa belleza se marchita y el cuerpo empieza a fallar, se dan cuenta de que atraer a nuevas víctimas o retener a las que ya tienen se vuelve cada vez más difícil. Imaginen a una estrella en decadencia que ya no es capaz de llenar estadios. En estas personas, la crisis de la mediana edad es devastadora. Pueden recurrir a cirugías estéticas interminables, comprar lujos absurdos o buscar romances con personas tan jóvenes que podrían ser sus propios hijos.
Todo esto no es más que un intento desesperado por demostrarle al mundo, y a sí mismos, que siguen estando en la cima. Les aterra volverse invisibles y perder su estatus de alfa. Saben que, si pierden esa máscara externa, solo quedará su vacío interior, ese vacío que se niegan rotundamente a enfrentar. El siguiente punto es lo que llamamos el efecto espejo. Los narcisistas le tienen un miedo atroz a ver su verdadero reflejo en los ojos de los demás. Y no me refiero al espejo del baño, sino a un reflejo psicológico. Ellos proyectan en ti todos sus defectos para no tener que reconocerlos en sí mismos. Si ellos son tacaños, te acusarán a ti de ser una persona interesada. Si son mentirosos, revisarán tu teléfono y te culparán de ocultar algo. Pero, ¿qué pasa cuando tomas ese espejo metafórico y se lo pones delante? Cuando, con calma y basándote en hechos, los confrontas con su propia conducta. Ahí es cuando todo explota. No soportan ver su cara real. Eso les provoca lo que conocemos como una herida narcisista. En lugar de reflexionar, entrarán en una furia ciega y te lanzarán una avalancha de insultos. Harán lo que sea necesario para romper ese espejo y, de paso, destruir a quien lo sostiene. Por eso es imposible tener un diálogo constructivo con ellos. Intentas hablar de un problema, les muestras las pruebas, y lo único que recibes es un ataque de nervios o que te den la vuelta a la tortilla. Le temen a la verdad sobre sí mismos más que a cualquier otra cosa en este mundo, y se defenderán de ella usando las tácticas más tóxicas imaginables. La envidia patológica es la sombra inseparable del trastorno narcisista. Estas personas viven con un miedo constante hacia quienes consideran más brillantes, inteligentes o exitosos que ellos. Mientras que en un entorno sano, el éxito ajeno puede ser una fuente de inspiración, en el mundo del narcisista se vive como una ofensa personal. Para ellos, si alguien cercano triunfa, significa automáticamente que ellos pierden valor. Su mente funciona como una competición eterna, donde solo puede haber un ganador. Recuerda cómo reaccionan cuando tienes algo que celebrar. Quizás un ascenso, un coche nuevo, o, simplemente, lo bien que te ves hoy. En lugar de compartir tu alegría, harán lo imposible por amargarte el momento. Buscarán cualquier detalle para criticar, le restarán importancia a tu logro, o montarán una escena de la nada en tu día más especial. Es un comportamiento de manual. Sabotean tu felicidad porque, sencillamente, no pueden tolerarla. Tu brillo les deslumbra y les recuerda sus propios complejos. Les aterra quedar en la sombra. Por eso, su principal estrategia es apagar tu luz. Necesitan que tú estés a oscuras para que su pequeña bombilla pueda parecer por fin un sol radiante. A nadie le gusta que lo dejen, pero para un narcisista, el abandono es el fin de su mundo. Ese miedo atroz a que seas tú quien se marche, primero los obliga a actuar por adelantado. Si sienten que estás abriendo los ojos, que estás preparando las maletas o que simplemente te has distanciado, activan su modo más cruel. En psicología, esto se conoce como la fase de descarte. Para ellos es vital ser quienes den el golpe final. Es una cuestión de supervivencia para su frágil ego. Si eres tú quien se va, significa que tienes el poder y que los has rechazado, algo que no pueden permitir bajo ningún concepto. Por eso, lo orquestan todo para que la ruptura ocurra bajo sus términos y de la forma más dolorosa posible. Pueden desaparecer sin dar explicaciones, engañarte de frente o echarte a la calle en plena noche. Necesitan dejarte en pedazos, llorando y suplicando que regresen. Tu dolor es su trofeo, la prueba de lo importantes que son. Lo que realmente les aterra es que te vayas con la frente en alto, con un simple encogimiento de hombros. Por eso golpean primero, para proteger su ilusión de omnipotencia frente al golpe devastador de tu indiferencia.
¿Y qué pasa con la empatía? Spoiler, no existe. Los narcisistas le temen a la empatía real y a la compasión profunda, porque para ellos es un idioma completamente desconocido. Imagina que te dejan en un planeta donde todos se comunican por telepatía, pero tú no tienes esa capacidad. Te sentirías fuera de lugar, inferior y asustado. Así es como se sienten ellos en el mundo de las emociones humanas normales. Cuando compartes tu dolor con sinceridad, cuando lloras por una pérdida o simplemente dices que estás agotado, ellos no saben cómo reaccionar. Tu vulnerabilidad les molesta. Pueden responder con frialdad, cambiar de tema o incluso enojarse contigo por arruinarles el ánimo con tus lágrimas. Incluso temen que sientas compasión por ellos, porque la lástima sincera destruye su fachada de grandeza. Ellos buscan admiración, asombro o miedo, pero nunca compasión. El contacto con sentimientos profundos deja a la vista su discapacidad emocional, y para no sentirse defectuosos, prefieren despreciar la bondad y la empatía, tachando a las personas sensibles de débiles o perdedoras. Si alguna vez has intentado llevar a una pareja así a terapia, sabrás que puede convertirse en un auténtico infierno. Los narcisistas sienten un pánico atroz hacia los profesionales de la salud mental. Para ellos, entrar en el consultorio de un terapeuta es como subir al patíbulo. ¿Por qué? Porque un psicólogo es alguien entrenado para detectar manipulaciones, mentiras y segundas intenciones. El narcisista sabe perfectamente que sus trucos baratos, como el gaslighting o el culpar siempre al otro, no funcionarán con un especialista. Teme que, frente al terapeuta, su máscara caiga y se vea obligado a enfrentar la realidad. Por eso, se negarán rotundamente a buscar ayuda, alegando que los psicólogos son solo para locos y que ellos están perfectamente bien. Si llegan a aceptar, suele ser con la única intención de encantar al terapeuta y ponerlo de su parte, para que tú parezcas el único responsable de todos los problemas. Pero si el especialista logra ver a través de su juego, el narcisista huirá tras la primera sesión, afirmando que ese profesional es un incompetente o un charlatán. Ese miedo visceral a ser desenmascarados por alguien experto es lo que los hace evitar, a toda costa, cualquier análisis real de su personalidad. Ya terminaron, y crees que la pesadilla por fin llegó a su fin. Pero prepárate, porque podría faltar una última prueba. Un narcisista le teme profundamente a tu felicidad sin él. En su retorcido guión, después de dejar a un ser tan divino, deberías pasarte la vida llorando frente a la ventana, lamentando haber perdido a tu gran amor. Pero si ven que has florecido, que tienes un mejor empleo, que encontraste a alguien que sí te valora y que vuelves a sonreír, eso es un golpe mortal para su ego. Tu felicidad les demuestra que no eran el centro de tu universo y que, de hecho, son perfectamente reemplazables. Para lidiar con ese miedo, lanzarán una campaña de desprestigio en tu contra. Empezarán a espiarte en redes sociales, a escribirte desde cuentas falsas o a inventar rumores entre sus conocidos. Necesitan desesperadamente cualquier prueba de que te va mal, y si no la encuentran, la van a inventar. Incluso pueden aparecer de la nada con un simple ¿cómo estás?, solo para hurgar en la herida y ver si todavía logran provocarte una reacción. Les aterra la idea de que hayas sanado, porque tu bienestar es, para ellos, su derrota definitiva e irrevocable. Vamos a profundizar un poco más. ¿A qué le teme realmente un narcisista cuando se queda a solas, en completo silencio? Teme a su propio vacío interior. Una persona común puede disfrutar de su soledad, leer un libro, reflexionar o simplemente descansar. Pero para un narcisista, el silencio es ensordecedor. Sin audiencia, sin nadie ante quien actuar, la máscara se cae.
Es entonces cuando queda cara a cara con ese abismo que lleva dentro. Ahí no hay intereses genuinos, ni amor verdadero, ni una esencia sólida. Lo único que habita en ese lugar es una vergüenza infinita y un profundo sentimiento de insignificancia. Para no ser devorados por ese agujero negro, se ven obligados a generar ruido constantemente. Necesitan adrenalina, dramas, conflictos, nuevas conquistas, un cambio constante de escenario. Si en casa reina la paz, se encargarán de provocar una tormenta de la nada, solo para sentir algo intenso. No saben vivir en armonía. Ese caos perpetuo y el maltrato hacia quienes los rodean es su única forma de escapar de sus demonios. Les aterra detenerse y mirar hacia adentro, porque saben perfectamente que, en el fondo, no encontrarán nada que valga la pena. Parece paradójico, pero otro de sus temores más profundos es el miedo al amor incondicional. Nos cuesta entenderlo, pero ellos simplemente no conciben que alguien pueda amarlos por lo que son, sin más. En su visión distorsionada del mundo, cualquier relación es una transacción, un intercambio de beneficios. Si haces algo por ellos de todo corazón, inmediatamente buscarán la trampa. Pensarán que quieres manipularlos o que esperas algo a cambio. Su mente no está preparada para procesar el desinterés. Por eso, tu cariño sincero suele ser recibido con sospecha o incluso con agresividad. Te pondrán a prueba, te humillarán y te alejarán solo para confirmar su propia teoría. ¿Ves? No me quiere, solo busca mi dinero o mi estatus. Tienen pavor a creer en el amor, porque eso significaría quitarse la armadura y confiar. Y para ellos, confiar es lo mismo que morir. Por eso, prefieren destruir metódicamente los sentimientos de quienes son honestos con ellos y refugiarse en relaciones superficiales, donde todo es predecible y pueden mantener el control. El humor puede ser un gran aliado en cualquier relación, pero con un narcisista las reglas cambian por completo. Su ego, tan inflado como frágil, es incapaz de tolerar la más mínima burla. El miedo al ridículo, a ser el centro de las risas o a parecer torpe, es uno de sus temores más profundos. Hay que entender una diferencia clave. A ellos les encanta mofarse de los demás, lanzar comentarios mordaces y humillarte con sarcasmo frente a tus amigos, disfrazándolo siempre de una broma inofensiva. Pero ni se te ocurra devolverles el gesto. Intenta ironizar sobre su camisa nueva o señalar un pequeño descuido, y la reacción será fulminante. Verás brotar una furia fría y aterradora. Para un narcisista, una broma no es una muestra de confianza. Es un ataque directo a su delirio de grandeza. Un rey no puede ser motivo de risa. El gorro de bufón es una amenaza de muerte para su imagen divina. Por eso, vivir con una persona así es como caminar por un campo minado. Te obliga a medir cada palabra para no herir su inexistente sentido del humor cuando se trata de sí mismos. Le temen a la risa, porque la risa destruye esa solemnidad artificial sobre la que se sostiene toda su vida. Y finalmente, llegamos al miedo definitivo, al temor supremo que todo sobreviviente de abuso debe conocer. Tu indiferencia total y sincera. No hablo de un silencio fingido para castigar, ni de un resentimiento oculto, sino de una calma absoluta. En psicología, existe una técnica llamada el método de la piedra gris. La clave es volverte alguien sumamente aburrido, predecible y vacío de emociones para el narcisista. Cuando intente provocarte, insultarte o arrastrarte a un conflicto, tú respondes con monosílabos. Entiendo. Está bien. Tienes razón. Y lo más importante es que, por dentro, realmente no sientes nada. Ya no lo ves como a ese ser poderoso que destruyó tu vida, sino como a un niño caprichoso y berrinchudo. Cuando el narcisista se topa con una indiferencia real,
su sistema colapsa. Se da cuenta de que ha perdido todo el control sobre ti. Ya no tiene de qué alimentarse. Tus límites son ahora de acero. Sus palabras ya no te alcanzan. Tu indiferencia es lo que aniquila su falso yo más rápido que cualquier otra cosa. Le temen a eso más que al fuego, porque sin tus reacciones, ellos no son nada. Y es precisamente este conocimiento lo que te dará la fuerza necesaria para ser libre por fin. Hagamos un resumen. Bajo esa máscara de arrogancia, crueldad y aires de grandeza, siempre se esconde una persona pequeña y aterrada. El mayor temor de un narcisista es que su vacío interior quede al descubierto y, sobre todo, perder el control sobre quienes alimentan su ego. Temen tu independencia, tus límites, la verdad sobre ellos mismos y, por encima de todo, tu más absoluta indiferencia. Comprender estos miedos es tu verdadera llave a la libertad. Cuando te das cuenta de que su crueldad no nace de su fuerza, sino de un pánico profundo, dejas de ser la víctima. Dejas de tomarte sus palabras como algo personal y empiezas a ver que su poder es una completa ilusión. Espero de todo corazón que este video te haya ayudado a aclarar las ideas y te haya dado herramientas para proteger tu salud mental. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si esta información te ha sido útil, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y compartir este video con alguien que lo necesite. Podría salvarle la vida. Y para terminar, cuéntame en los comentarios. ¿Cuál de estos miedos has notado con más frecuencia en el comportamiento de esa persona tóxica? Leamos y hablemos de ello juntos.